The holidays mean more travel, more shopping, more time online, and more personal info in more places that could expose you more to identity theft. But LifeLock monitors millions of data points per second. If your identity is stolen, our US-based restoration specialists will fix it, guaranteed, or your money back. Don't face drained accounts, fraudulent loans, or financial losses alone. Get more holiday fun and less holiday worry with LifeLock. Save up to 40% your first year. Visit lifelock.com/podcast. Terms apply. Casos como los de Diana Kerr en su momento, los de Manuela Chavero, han vuelto a poner sobre la mesa el tratamiento policial informativo sobre las desapariciones. En nuestro país, lo repasamos no hace mucho, se denuncia la desaparición de 20.000 personas cada año, que es una cifra que yo recuerdo que me sorprendió enormemente. 20.000 personas desaparecen cada año. La mayoría se resuelven, eso también es verdad, ¿eh? Pero hay una pequeña parte, las que se consideran de alto riesgo, de las que el invitado que hoy tenemos en nuestro estudio, que han traído al territorio negro Luis Rendueles y Manu Marlaska, él se ocupa especialmente. Primero saludo a Luis Rendueles y a Manu Marlaska, muy buenas. Hola. Hola, muy buenas tardes. Y luego saludo a este crack que es el inspector jefe Marcos Frías. ¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Responsable de la sección de homicidios y desaparecidos de la UDEF, de la Comisaría General de la Policía Judicial. ¿Qué tipo de desapariciones son de las que se encarga el inspector jefe Marcos Frías? Bueno, pues en primer lugar nos encargamos de aquellas desapariciones. Primero gestionamos un control riguroso de todas las desapariciones que se van grabando por las plantillas. Y aquellas desapariciones en las cuales se requiere una especial colaboración porque hay raíces entre diversas provincias o que superan los efectivos de los que disponen las plantillas, pues nosotros hacemos un apoyo directo. Y una desaparición de alto riesgo, bueno, ahora ya no se le llama así, no, ahora se llama de alto riesgo. Antes era inquietante. Inquietante. Sí. Bueno, en todo caso, cuando es inquietante es que es de alto riesgo, vamos, está clarísimo. ¿Cómo es o cuál es un prototipo de desaparición de alto riesgo? Bueno, es importante matizar que las desapariciones de alto riesgo están protocolizadas, es decir, son desapariciones que presentan unas determinadas circunstancias y que por estas circunstancias se clasifican en alto riesgo, ¿no? Fundamentalmente son aquellas en las cuales, por ejemplo, hay un menor, sí. O aquellas en las cuales se observa claramente por los indicios que presenta el caso que es una desaparición forzada, que no es una desaparición voluntaria, y como último caso en aquellas desapariciones en las cuales se dan circunstancias que pongan en peligro la salud física o psíquica de la persona que ha desaparecido. Estas desapariciones de estas personas son las que están, clasificadas como de alto riesgo. Creo que el inspector jefe Marcos Frías lo que hace es, con su unidad, claro, ayudar a todas las comisarías o a las jefaturas de policía que llamen en un momento dado ante un tema de una desaparición de alto riesgo, ¿no? O sea, a usted deben llamarle de cualquier punto de España para pedir que les eche una mano, ¿no? Sí, así es. Es que no intento repetirme, pero es importante dejar claro que las investigaciones que afectan a las personas desaparecidas, ya sea un alto riesgo o riesgo limitado, están muy matizadas y están muy protocolizadas. Entonces, hay diversos pasos y requisitos que deben seguir las plantillas que lo investigan. Esto es así porque el delito del que estamos hablando, pues obviamente, o la situación de la que hablamos es una situación altamente compleja, policialmente hablando. Pero no siempre se puede seguir ese protocolo, ¿no? Porque a veces hay muchas interferencias, o de medios de comunicación, o de familiares que se tiran a la piscina y deciden un camino que no es el más recomendable. O sea, no siempre la policía lo puede controlar todo, ¿no? Obviamente. Desafortunadamente no siempre podemos controlarlo todo, pero sí que podemos ejecutar la parte policial de nuestro protocolo, y que además es muy sencilla y en la cual la unidad central nuestra, el grupo de desaparecidos de la UDEF Central, lo que hace es normaliza todas aquellas denuncias, hace un seguimiento expreso, contacta con las plantillas para ver qué gestiones se pueden hacer más, cuáles se han hecho ya, y van chequeando los plazos y los términos en los cuales se debe desarrollar la investigación correctamente. Claro. Es decir, Marcos, para
entendernos, ¿quién decide que una desaparición es de alto riesgo? No se decide en Madrid, en la unidad que diriges tú, sino que la decide el funcionario que recibe la denuncia, sea en Santiago de Compostela, en Girona o en cualquier otro punto, ¿no? Bien, la clasificación inicial la hace ese funcionario que toma la denuncia y hace las primeras gestiones y es el que nos comunica a nosotros en qué tipo de situación nos encontramos. Nosotros lo chequeamos y supervisamos que esa clasificación ha sido correcta o, por contra, subimos o bajamos el nivel. A ver, aquí hay una cosa que son falsos mitos o falsas leyendas que creo que sería muy bueno que abordáramos. Por ejemplo, en las series de la tele, en las americanas sobre todo, no sé si os suena, si les suena a los oyentes, pero yo he oído más de una vez eso de no se puede hacer nada hasta que no pasan 24 horas, en el caso de una persona que no sea menor de edad, ¿no? ¿Esto es verdad o es mentira? O sea, antes de 24 horas, una familia en la que desaparezca un familiar, alguien, ¿puede ir a la policía, a la Guardia Civil a denunciar? No solamente puede ir, sino que debe ir. Debe hacerlo, O sea, vale. Debe hacerlo. Pues digámoslo claro, porque a veces nos hacemos unos líos. Digámoslo claro porque las primeras horas, además, o sea, es que es un mito absolutamente falso que además juega en contra de nosotros, de la familia, de la sociedad en concreto. Es decir, necesitamos que esa denuncia llegue lo antes posible. El tiempo va en contra y cualquier indicio puede desaparecer rápidamente. Por tanto, esas 24 horas, como bien sugerís, es una cuestión más bien de tema de películas. Y luego lo de que policía y guardia civil no están coordinados. Bien. Esto yo lo he leído y lo he oído mucho, ¿eh? Claro. Vamos a ver, otro mito, porque además me remito otra vez al tema del protocolo, que es el que nos ocupa en el caso de estas investigaciones. Es la Guardia Civil, Policía Nacional y todas las policías autonómicas están sujetas al mismo protocolo y están sujetos a la misma base de datos, al mismo tipo de denuncia, etcétera. Una persona que desaparece en Jaén, pongamos un ejemplo, y aparece en Bilbao, se recibe la noticia en el mismo momento y en el mismo tiempo en cualquiera de los sitios. Por lo tanto, hay una colaboración y una coordinación, en este caso, muy señalada. Pero desde hace poco. Bien, desde que se puso en marcha todo el protocolo, se puso en marcha la base de datos y personas en restos de desaparición, etcétera, etcétera. Bueno, entonces... Sí, eso es relativamente reciente, porque antes sí que es cierto que había muchos problemas cuando una desaparición, por ejemplo, y de hecho ha habido casos, una desaparición era denunciada en demarcación de Guardia Civil y el cadáver aparecía en demarcación de la policía, se ha tardado incluso años en decirle a una familia, oiga, pues mire usted, es que su cadáver, el cadáver de su familiar, estaba aquí desde hace 8 años, pero como no teníamos bases de datos conjuntas, ha pasado esto. Tremendo, eso, vamos. Claro, la coordinación existía, permítame que me diga, de facto, ¿no? Lo que pasa es que a partir del año 2009 este protocolo se instaura y es el que, digamos, de una manera normalizada hace que se vuelquen todas las denuncias y todas las apariciones de restos humanos o de cadáveres en la misma base de datos a la que todos tenemos el mismo acceso. Me estaba sonriendo ahora mismo porque en Twitter están diciendo, inspector Marcos Frías, que tiene usted una voz parecida a Íñigo Errejón, a que nunca se lo habían dicho. Pues no me lo habían dicho. Y otro oyente... No sé si va a poder volver a trabajar ahora. No, atención, porque hay otro oyente que dice que también es muy parecida a la de nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá. Así que le están encontrando a usted un montón. Eso será que tiene usted una voz bonita, una voz potente, eso es verdad. O común, ¿no? Pero bueno. Estaba yo pensando pues dije que casos como Diana Quer o Manuela Chavero, pues seguro que están sobre la mesa del inspector Frías, ¿no? Cuando desaparecen esos casos que hemos estado viendo todos los días y repasando en los medios con todo lujo de detalles que se han hecho, han ido, han vuelto, han sacado, han metido, han tal, han cual, que se han pasado no sé cuántos coches, que si estamos analizando los 200 vehículos que pasan por esta zona, por el satélite, los teléfonos móviles, en fin, digo desordenadamente, todos los inputs que tenemos en la cabeza todos los ciudadanos, ¿no? Seamos o no seamos periodistas. Y de pronto el tema desaparece. Ustedes siguen trabajando, claro. Obviamente. Y además, posiblemente seguimos trabajando... ¿Mejor? Efectivamente. Con mucha más, no tranquilidad, porque no podemos trabajar tranquilos en este tipo de delitos, pero sí con mucho menos ruido de fondo, ¿no? Yeah. Con mucho menos sobresaltos y muchas menos pistas que normalmente lo que hacen es distraer la línea a la que tenemos que llegar lo antes posible, ¿no? Y ustedes siguen trabajando, por tanto, en todo el tema, en todos los casos de desapariciones, sobre todo en aquellas que son inquietantes o de alto riesgo, siguen trabajando y peinando lo que en su momento
momento en los medios sí que fuimos capaces de contar, porque nos llegó la información, pero que cuando desaparece ustedes siguen. Sí, por supuesto. De hecho, todas las desapariciones se investigan, todas. Ya. Aquellas que son de riesgo limitado y aquellas que son de alto riesgo. O sea, la diferencia entre ambas son minucias técnicas que no vienen al caso, relativas a las tomas de ADN cuando se tienen que realizar, Ya. o a determinados accesos a los medios de comunicación, pero el trabajo policial es exactamente el mismo. Ya. Es decir, se Ya, pero, trabaja por ejemplo, de la misma manera. yo me quedé colgada, por ejemplo, de cuando se localiza el teléfono de Diana Quer, pues dicen, bueno, vamos a ver si hay algún resto de ADN, y ya no he sabido nada más. O sea, no sé. Bueno, perdón, Manu se ríe. No, me río porque ahí, lógicamente, primero hay un montón de imaginación en la prensa. Cuando no hay nada que contar, pues lo que se hace a veces, y perdón, Bueno, claro, por pero lo es que que diga, yo ahora en este momento me pongo de parte de los ciudadanos. es tirar de imaginación. Claro. Y primero en un teléfono que llevaba en el mar, no sé cuánto tiempo llevaba el teléfono en el mar, Luis. 7 semanas, yo creo. No sé cuántas semanas, pues parece complicado que se pueda encontrar algún rastro. Noten que se lo pregunta a Rendueles, no se lo pregunta al inspector jefe. Pues no, pues el no va a contestar. No, Ya, me imagino. Pero bueno, yo hago la mención específica porque me parece muy curioso. Vale. No, pero por ejemplo, hablando de clases de desaparecidos, Manu y yo aprendimos hace muchos años, estaba desaparecida Marta del Castillo, sigue todavía por desgracia, y a la vez estaba desaparecida una prostituta brasileña en Orense, hablamos de Es ella verdad, aquí. hablamos de su caso aquí. Y la tremendo, gente de la sí. UDEF se estaba dejando la vida con las dos, con Ya. Marta del Castillo y con Socorro. Y de hecho el caso de Socorro en Orense lo resolvió la gente de la UDEF, se detuvo a un ciudadano allí del pueblo. Sí, yo creo que también se puso un poco sobre la mesa el tema de cuando desaparece Diana Quer, levantó la voz de colectivos de desaparecidos, Sí. familiares, que dijeron que la policía y la Guardia Civil no trataban igual todos los casos. Y supongo que aquí el inspector jefe Marcos Frías querrá sacar pecho y decir que por mediático que sea un desaparecido no tiene más atención por parte de los investigadores. Sí, es que lo que estábamos hablando del tema del ruido de fondo, ¿no? Por decirlo de alguna forma, afortunadamente a nosotros no nos afecta. Es decir, nosotros seguimos trabajando independientemente de qué apellidos tenga la víctima. Es más, independientemente de qué apellidos pueda tener o no un sospechoso, si es que los tiene. Es decir, es una cuestión de puro y sencillo trabajo policial, independientemente de qué persona se haya detrás. Ojo, siempre teniendo en cuenta que estamos hablando de una familia, de una persona y de una víctima, obviamente, ¿no? Pero que sigue siendo la misma, ¿eh? Claro, es que además se da el caso que en una de estas desapariciones no hay escenario de delito, ¿no? Simplemente se ha sumado una persona. Claro. Pero claro, ¿no? para reconstruir toda la vida de esa persona en los días o semanas previo, el esfuerzo debe ser enorme, ¿no? Hay que peinar todo su entorno, amigos, familiares, conocidos, ¿no? Claro, ya lo decía de los primeros criminalistas que empezaron a trabajar, Edmund Locard decía que no hay una transferencia, siempre hay una transferencia en el momento que contactan el delincuente y la víctima, pero en este caso tenemos el grandísimo problema que no sabemos dónde ir a buscar esa transferencia. Claro. Entonces, lo que hacemos es reconstruir paso por paso todos aquellos escenarios en los cuales podemos encontrar esa posible transferencia, ese posible contacto entre la víctima y el autor. ¿La familia de una persona desaparecida está puntualmente informada? Porque yo me pongo en la piel de ellos y yo creo que me gustaría que la policía me llamara todos los días. Yo ya sé que eso no es posible, ¿no? Pero seguro que lo intentan contactar con quien está llevando la inspección, ¿no? Y la investigación. Claro, nosotros pensamos que la información a la familia es fundamental. O sea, es vital para llevar a buen puerto la investigación, pero por varias cuestiones. La primera es porque lo que tiene que hacer la familia cuando tiene esta desgracia es confiar en la policía, confiar en los investigadores. Y la confianza uno se la tiene que ganar. ¿Y en base a qué se la puede ganar? Pues exigiendo y enseñando el trabajo que se está haciendo. Esa confianza al final se devuelve pues con una serie de detalles que a lo mejor en un principio pues se habían quedado en un tintero o a lo mejor no se había caído en esa circunstancia y con el paso del tiempo y esa confianza que se va generando es muy, muy eficaz para la policía. Estoy pensando en el caso de Bretón. Utilizasteis en el buen sentido porque a la madre, a la mujer, para ir a la prisión a ver al responsable de la desaparición de sus dos hijos, ¿no? ¿Eso es habitual? ¿Se puede utilizar a un familiar con esa...? Sí. O sea, nosotros podemos utilizar un familiar o podemos utilizar cualquier tipo de recurso que creamos que nos puede llevar a encontrar ese hilo
determinante o que puede ser importante para la investigación. O sea, que nos pueda situar en el escenario en el cual podemos encontrar la pista. Y de un tiempo a esta parte, además, cobran especial relevancia esos escenarios virtuales. Es decir, hablamos de las redes sociales que sí que nos dan eso que llamáis la autopsia psicológica, ¿no? El saber en qué momento exacto de ánimo se encontraba la persona al momento de la desaparición. Exactamente. Es decir, cualquier escenario, como decía antes, el social, el familiar, el laboral, incluso ¿no? El cibernético, es decir, cualquier lugar donde se haya podido mover la víctima y que haya dejado un rastro que nos puede interesar, y en este caso, obviamente, las redes sociales y todo el tema de Internet es fundamental. Hay una cosa que en el tema de las desapariciones me parece, tengo una enorme curiosidad. Cuando un buen policía, como el inspector jefe Marcos Frías y su equipo, tienen la convicción de que hay alguien culpable de esa desaparición, bueno, o de ese homicidio, si es un homicidio o un asesinato. O sea, todo apunta a esa persona. Tú sabes que es esa persona, pero no tienes las suficientes pruebas para poderla llevarla ante la justicia, ante un juez. En un caso así, ¿qué se hace? ¿Cómo uno no se vuelve loco, Marcos? ¿Y qué se intenta? ¿Cómo se va rodeando a esa víctima, a ese culpable, digamos, para que deje alguna prueba? ¿Se le pone nervioso? ¿Cómo lo hacéis? Bueno, pues lo fundamental es, obviamente, tener una alta tolerancia a la frustración. Es decir, ya me imagino. Claro, es estar consciente y determinado en lo que uno tiene que hacer y en qué forma tiene que hacerlo. Nosotros, sobre todo en estos casos, trabajamos mucho con lo que es la prueba indiciaria. Es decir, intentar acumular indicios que uno a uno pueden ser más o menos determinantes, pero que en un conjunto y globalizados y plasmados en un buen atestado, pues pueden llegar a ser definitivos, ¿no? Para que la autoridad judicial tome una determinación hacia un lado o hacia el otro. El inspector jefe no lo va a decir, pero hay algún caso ahora en España, sí, él no lo va a decir, pero hay algún caso que les ha dicho, pruébamelo, ¿no? Tú has matado a tal persona, lo sabemos, y él os ha dicho, pruébamelo, así. Y se tienen que ir a casa, Julia, a seguir trabajando. Terrible. Tremendo. Y cuando se prolonga una desaparición de estas de alto riesgo, pasa el tiempo, pasan los meses, ¿hay algún momento, supongo, en que la policía, en que vuestra unidad determina que ya se habrá producido un desenlace fatal, ¿no? Pero no hay culpable, o no se encuentra ese culpable, ¿no? ¿Se sigue investigando? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se hace en ese momento? Porque no creo que se investigue igual en el minuto 1 de la desaparición que cuando ha pasado medio año o un año. Claro, obviamente, cuanto más se van agotando las líneas de investigación, que en un principio pues pueden ser varias, más dificultoso se vuelve el trabajo policial, obviamente. Pero sí que es cierto, y además lo saben las familias y lo sabe la gente que colabora con nosotros, o sea, no se cierra un caso. O sea, judicialmente puede tener un sobreseimiento provisional, pero policialmente siempre dejamos una puerta abierta. Prácticamente es un mecanismo de autodefensa de los investigadores, ¿no? Es decir, siempre estamos a la expectativa de que nos llegue alguna colaboración, se revise algún tipo de declaración, nos llegue alguna prueba de científica, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. Bueno, a todo esto, obviamente hablamos de desapariciones de alto riesgo. Ya decía el inspector Marcos Frías que pues depende de si son menores de edad, si sobre todo no ha habido voluntad, no ha habido decisión para hacerlo, pero en algún porcentaje, aunque sea pequeño, habrá gente que es que de verdad quería irse, ¿no? Quería desaparecer. Cuando la policía se encuentra con una persona que es que se ha ido porque no podía más y quería desaparecer, y la encontráis, ¿qué pasa? ¿Qué hacéis? La inmensa mayoría, ¿no? La inmensa mayoría de las desapariciones son así. Exactamente. O sea, aparecen en la otra punta del país o donde sea y dice, oiga, déjeme usted en paz, que tengo 58 años o 65 o 38 y me quiero ir de mi casa, ¿no? Y eso nos ha pasado y nos pasa. ¿Y qué hacéis? ¿Qué hace la policía? Bien, hay que respetar, obviamente, e intentar conjugar en este caso el derecho que tiene una persona a la privacidad y a su honor y a su intimidad con la denuncia que ha puesto algún familiar o alguna otra persona interesada. Nosotros lo que hacemos es dar cuenta judicial para que determine el juez qué es lo que se debe hacer. Ya. Pero, tenemos dos intereses que hay que conjugar, obviamente. Claro, pero para entendernos, no le dais la dirección de donde le habéis encontrado, a la familia, ¿no? Porque si no, menuda gracia. Obviamente no. No, nada, claro. Y ahí seguro que la policía, más de uno, se habrá encontrado con intentos de forzar por parte de la familia el conocimiento de dónde está esa persona de su entorno que ha desaparecido. Efectivamente. Y también ahí hay que aguantar, claro.
Exacto. Ya. Hablabas de 20.000 denuncias de desaparición. Yo creo que apenas 100 son de alto riesgo, ¿no? Al año, ¿no? No Sí, llega a 100. exacto. El resto, ya. O sea, lo correcto es decir que hay 20.000 denuncias por desaparición. Denuncias, no personas desaparecidas, ¿no? Es decir, es un matiz que obviamente tiene su relevancia. ¿Y cuando se encuentra un cadáver sin identificar? Porque esto es, digamos, cuando aparece un cadáver y no sabes a quién corresponde. Claro. Esta es una de las partes más interesantes, es decir, hemos avanzado muchísimo, como hablábamos antes, con el tema de a partir del año 2009, entonces hay unos protocolos estandarizados que funcionan muy bien. Cuando se encuentra no hace falta que sea un cadáver, con que sea un resto humano sin identificar, se toma una muestra de ADN que se incluye en esta base de datos. Y automáticamente si hay alguna persona que está desaparecida y que algún familiar obviamente ha denunciado su desaparición y ha dado su ADN, hay un match positivo enseguida. Entonces, pues obviamente... Es cuestión de horas que aparece. Correcto. Si está en el banco de datos, aparece rápidamente. Efectivamente. Ya. Y es una grandísima ventaja porque ahí ya ponemos nombre y apellido a esta persona y a partir de ahí podemos empezar a reconstruir el escenario, pues obviamente teniendo en cuenta la data de la muerte, naturalmente. Y a lo mejor en alguno de esos casos, quien consideraba la policía que era culpable y no tenía pruebas, a partir de ese momento a lo mejor empieza a cometer errores. Correcto. Y supongo que a partir de ese momento se reabre la historia, aunque nunca se cierra, ya ha quedado claro, pero la policía está muy atenta a posibles errores que cometa alguien que está muy inquieto por la aparición de un cadáver, por ejemplo. Exactamente, incluso nos situamos en un escenario en el cual puede haber dejado algún tipo de indicio más aparte de la aparición del cadáver, ¿no? Claro. Bueno, las cualidades que debe tener un investigador que se dedica a esta especialidad de Marcos Frías, aparte de la de no frustrarse nunca, como decías hace un momento, pues debe ser una excelente formación. Creo que usted es abogado, ¿no? Sí, así es, como licenciado en Derecho, sí. Bueno, y más cosas. Claro, lleva muchísimos años en la policía y todo el mundo me ha recordado que Marcos Frías es uno de nuestros mejores policías, un auténtico crack, ¿eh? Bien, no. Es para compensar lo de Rejón. Bien. No, hombre, bien. oye, que tampoco no es ningún insulto tener la voz de Rejón, ¿eh? No, es una voz, hay voces, pero la de Rejón precisamente no está mal. Pero vamos, yo creo que las tres características de lo que me preguntabas anteriormente sobre un buen investigador, tiene que tener mucho sentido común, fundamental, sí. Tiene que ser muy tenaz, tiene que ser muy perseverante y tiene que ser muy riguroso. Y con esa mezcla... Y empatía, ¿no? Para tratar con las familias. Por supuesto, es fundamental. El aspecto psicológico es vital, es muy importante. Sí, claro, ya después de tantos años, ¿no? En esa unidad seguro que ya tiene tanto de psicólogo como mínimo como de persona de leyes y de policía, ¿no? Ahí hay una mezcla de muchas cosas. Pues inspector jefe Marcos Frías, responsable de la sección de homicidios y desaparecidos de la UDEF, de la Comisaría General de Policía Judicial. Agradecemos que haya venido a visitarnos a la radio y despedimos también a Luis Rendueles y a Manu Marlasca. Gracias, Dios. inspector. Gracias. Gracias, buenas tardes. Llegamos al final de esta